la facultad recién. Bueno, hoy tenemos un tema un poquito más entretenido que la zoonosis del otro día, porque hoy vamos a ver infecciones genitales y siempre genera un poco más de preguntas y un poco más de movimientos en la cabeza. Un poquito para repasar, que por favor les digo, para rendir, repasen anatomía. No anatomía como dábamos nosotros de una manera exhaustiva, pero sí por lo menos de qué órganos estamos hablando, lo que hacemos acá, porque después cuando empiezan a fallar en los exámenes, justamente empezamos a preguntar algo y nada. Entonces, vemos aparato genital masculino, órganos reproductores, que vemos que solamente tenemos microbiota habitual en la uretra distal, en el varón. Todo el resto del aparato genital es estéril o normalmente es estéril. Uno de los mecanismos de defensa que tenemos para que no se produzcan infecciones es justamente la alcalinidad de las secreciones prostáticas, porque justamente esas secreciones y del semen que le dan la alcalinidad al semen, porque justamente semen alcalino se encuentra con, ahora vamos a ver, el pH muy bajo de la vagina. Y eso hace que los pocos microbios que hayan podido sobrevivir terminen muriendo por ese choque de pHs. Vemos que en la microbiota habitual de la uretra distal en el varón puede haber enterobacterias, bacilos gram negativos no fermentadores, enterococcus, sobre todo enterococcus fecalis. Fíjense que es microbiota del recto, del ano, del tubo digestivo. Puede haber estafilococos coagulasa negativa, sobre todo. Puede haber aureus, pero en general hay más cantidad de coagulasa negativa. Puede haber Corynebacterium, que son microbiota habitual también de la piel, tanto los estáfilos como los corines. Por supuesto que uno de los grandes mecanismos de defensa contra las infecciones es la micción. La micción es tanto para las uretritis, que es lo que vamos a ver ahora, como para las infecciones urinarias que vamos a ver la semana que viene. La micción frecuente, tomar mucho líquido, es una forma de limpiar la cañería, como dejar salir agua para limpiar, por ejemplo, luego de un corte. En el aparato genital femenino hay microbiota solo en la vagina. En la vagina, sobre todo, tenemos Lactobacillus. Ahora vamos a ver en qué época de la vida. Hay una alarma sonando que molesta en mi casa. Y vemos que el resto, desde endocervix hacia arriba, desde endocervix, el cico de Tenca, hacia arriba, es normalmente estériles. Tanto en los labios mayores y menores hay microbiota habitual de la piel y las mucosas. Y en la vagina vamos a ver ahora que el contenido vaginal depende mucho de la edad de la paciente, de qué fase de crecimiento esté la paciente, qué edad tenga y si es, como vamos a ver en esta otra y después volvemos. Cuando la niña nace, el neonata, esto está horrible, no lo vi ayer cuando lo arreglé, tiene un aumento de la mucosa, porque tiene los estrógenos de la madre. Ya después del primer mes, esos estrógenos de la madre desaparecen o van desapareciendo paulatinamente y entonces el epitelio se hace
escaso, delgado. Eso mismo pasa hasta la pubertad. Por eso las niñas pueden tener infecciones vaginales, por ejemplo, vaginitis por gonococo, que no porque tienen un epitelio cilíndrico simple en la vagina. En cambio, cuando empieza la pubertad, otra vez empezamos a segregar estrógenos, empieza a crecer esa mucosa, se transforma en un epitelio estratificado, no queratinizado, preparado para el coito, donde aparecen células caliciformes, productoras de glucógeno, y este glucógeno es el sustrato que utilizan los lactobacilos. Cuando aparecen los estrógenos, aparece el glucógeno y aparece el aumento de los lactos. Eso es sumamente beneficioso, porque esos lactobacillus son microbiota habitual y justamente van a hacer que el pH sea un pH muy ácido, 4, 4,5 y menos también. ¿Para qué me sirve esto? Ese nicho ecológico de la vagina al lado del ano, en la mujer, está con este pH, impide o trata de impedir, a veces no lo logra, que se colonice la vagina con enterobacterias. Cuando eso ocurre, cuando, por ejemplo, cuando las mujeres toman anticonceptivos orales bajos en estrógeno, aumento de progesterona y poco estrógeno, ahí se pueden colonizar con enterobacterias. Esas enterobacterias, enterococos, pueden aumentar el pH y por lo tanto ya no ser una barrera exitosa para defendernos de las infecciones. En el embarazo, hay modificaciones, el embarazo es una bomba para el cuerpo femenino, pero sigue habiendo muchos estrógenos, por lo tanto hay un aumento de los lactos, que es una barrera de protección, ese pH, para que no se produzcan infecciones ascendentes y que no haya rotura prematura de las membranas. En la menopausia ocurre lo contrario. Bajan los estrógenos a cero, porque los ovarios no producen más estrógenos, baja el glucógeno, bajan los lactos. Aparecen todas las bacterias, la mucosa se hace delgada, seca, favorecen las infecciones y aparecen fundamentalmente la colonización con microbiota del recto del ano. Enterobacterias, enterococos, anaerobios, levaduras. Así que según en qué etapa de su ciclo femenino esté la mujer, vamos a considerar diferentes microbiotas y diferentes posibles infecciones endógenas. Ahora, cuando hablemos que las ITS son fundamentalmente exógenas, vamos a ver que tanto durante toda la edad fértil, la mujer tiene esos lactobacillus, si los cuida, esos lactos que nos van a proteger de posibles infecciones exógenas, de las verdaderas ITS. Habíamos visto este cuadro anterior, que tiene cuando en edad fértil, desde la menarca a la menopausia, cómo es el contenido vaginal, el flujo vaginal normal, de aspecto claro o blanquecino, puede ser viscoso, es escaso, y durante el ciclo menstrual también cambia, porque durante la ovulación ese flujo se hace más abundante, más viscoso, filante, para ser lubricante justamente de las relaciones sexuales, para favorecer las relaciones sexuales.
Y cuando también durante la excitación sexual aumenta la cantidad de flujo y en el embarazo también. pH, si tenés lácteos, menos de 4,5. Pocos leucos, 1 por campo, por 100 campos, muy escaso. No hay leucocitos porque no hay microbios que estén produciendo una reacción inflamatoria. Que cuando hay microbios que producen vaginitis, por ejemplo, aumentan la cantidad de leucocitos porque es una inflamación aguda. Y va oscilando clínicamente este flujo de acuerdo a las diferentes etapas hormonales de esa edad fértil. De todas maneras, cuando aumentan en la ovulación, que aumentan los estrógenos, aumenta el flujo. Cuando en el periodo premenstrual disminuyen los estrógenos y aumenta la progesterona, disminuye el flujo. Fundamentalmente el flujo está constituido por agua. Más del 90% es agua. Y después tiene sales, todas las secreciones de las glándulas de Bartolino, de las glándulas anexas, el líquido que generan el resto de los órganos del aparato reproductor. Cuando hablamos de la microbiota que solo tenemos en vagina, esa microbiota habitual puede ser autóctona o residente, siempre hay microbiota. Nunca, ustedes piden un cultivo de flujo vaginal, directo y cultivo de flujo vaginal, identificación del germen. En general no se pide antibiograma en el flujo, porque son microbios que ya está estandarizado que le tenemos que dar, salvo que encuentren enterobacterias y que las consideren no una colonización, sino la causa de infección. O salvo que encuentren enterococos, o también puedo encontrar estreptococos betamolíticos grupo B, Streptococcus agalactiae, sobre todo en el neonato, o en la posmenopáusica, en los extremos de la vida. Ahí sí puedo pedir antibiograma. Y se le agrega directo y cultivo micológico porque saben que tenemos levaduras también en la microbiota y que esas levaduras, en algunos casos, como vamos a ver, pueden aumentar la cantidad y producir infecciones, producir vaginitis. Todos estos temas ya los vimos, así que por eso hablamos ahora un idioma común y podemos seguir avanzando. Entonces, nunca ustedes piden un flujo vaginal, un exudado vaginal, como quieran llamarlo, directo cultivo, identificación antibiograma, directo y cultivo micológico y parasitológico directo, eso es todo lo que tienen que pedir como mínimo, ahora vamos a ir agregando, eso nunca te puede venir negativo. Si te viene negativo, si el laboratorio informa, no se obtiene desarrollo de colonias o no se observan bacterias, está mal tomada la muestra. Siempre hay microbiota. Siempre tienen que ver algo. ¿Qué ver normal? Escasos leucocitos, escasas regular células epiteliales planas, escasos leuco o no leuco, abundantes bacilos gram positivos con las características de los lactobacillus. Eso sería un flujo normal de una mujer, por supuesto que en edad fértil estamos hablando. Esa es la flora autóctona, residente, imposible de esterilizar un contenido vaginal. Y después aparece la flora alóctona o transitoria, no metamos más palabras, transitoria, por ejemplo, después de las relaciones sexuales puede haber flora del contenido del semen. Por eso se les pide a las pacientes 48 horas de abstinencia sexual antes de sacar la muestra, para ver si es microbiota de ella o transitoriamente del semen. También puede haber transitoriamente, por ejemplo, colonizaciones con enterobacterias por mala higiene, o también pueden cambiar la microbiota por el consumo de antibióticos. Por eso no es tan alegre usar antibióticos.
factores entonces que los afectan, los cambios al ecosistema vaginal. Lo que hablábamos, cambios hormonales, siempre me adelanto al power, es normal, cambios hormonales, el embarazo, la menopausia, los cambios de conducta sexual, la conducta sexual, cambios de parejas, y también, no abro juicio de valor, no es una cuestión ética, es una cuestión de lo que ocurre desde el punto de vista microbiológico. Y también el inicio precoz de las relaciones sexuales. No quiero decir esto que esté mal o bien, cada uno hace lo que quiere, pero este proceso de cambiar de un epitelio, una mucosa cilíndrica simple a estratificada, por supuesto que no se da de un día para el otro. Es un proceso que comienza antes de la menarca, pero continúa después de la menarca. Por lo tanto, el inicio precoz de las relaciones sexuales hace que si la mucosa es delgada, haya muchas más posibilidades de producir infecciones, sobre todo infecciones de transmisión sexual. Las pacientes que tienen diabetes, que están tomando inmunosupresores, tienen enfermedades autoinmunes, los pacientes que toman antibióticos, que los antibióticos yo digo, ay, tengo angina, me duele la garganta, tengo que rendir defensa, me tomo una amoxicilina por las dudas. Total, si no era bacteriano, bueno, no me hace nada. Sí me hace. ¿Por qué? Porque mata todos los bacilos gram positivos, cocos gram positivos que hay en la microbiota, o gran parte. Por lo tanto, mata los lactos, había unas poquitas levaduras como microbiota habitual. ¿Qué pasa con esas levaduras? Se multiplican, sobredesarrollan y produce una vaginitis por cambio. Así que por eso hay que tomar antibióticos, costo-beneficio, si es estrictamente necesario. También el consumo reiterado de corticoides, por ejemplo, en esas enfermedades autoinmunes, y también el uso de tratamientos locales, como lubricantes para el coito, también medicación antivística, óvulos. Pasan por la tele, ponete un óvulo de tal cosa que mata todo, un óvulo. Bueno, esos óvulos también, sin saber a qué es lo que estamos tratando, lo que hacen es alterar la microbiota y producir sobreinfecciones agregadas o desequilibrios de la propia microbiota y microbios endógenos que están en poca cantidad sobre desarrollar y producir infecciones. Otros son las duchas vaginales, eso de esas duchas constantes cada vez que van a orinar, una ducha de esa, hay que hacer un lavado de adelante hacia atrás, nunca de atrás hacia adelante, porque traigo la microbiota del ano a la vagina. Adelante hacia atrás, y superficial, abriendo los labios, superficial. No esas duchas con el bidet, con todo, porque ahí mandan los microbios justamente para adentro. Y ahí cuidar nuestra propia microbiota nos cuida de los exógenos. Entonces, como hoy la clase no es muy larga, así que quédense tranquilos que en un rato, no una horita, la descansamos. Cuando acá había agregado algo que se ve que no se grabó. Las infecciones entonces genitales están producidas en general son monomicrobianas. Es raro que sean polimicrobianas salvo el complejo GAM. Y pueden ser microbios endógenos o microbios exógenos. En la mujer, vulva, vagina y cuello. Y en el hombre, que es lo que no se grabó, uretra. Acá quiero hablar claro. Cuando hablamos de infecciones genitales en el varón, hablamos de uretritis. Cistitis, vamos a ver la semana que viene, o la otra, no me acuerdo, es una infección urinaria. No es lo mismo una infección genital que una infección urinaria.
cambian los microbios, cambian la forma de hacer el diagnóstico, la forma de tomar la muestra, todo. ¿Cómo las podemos clasificar? Las podemos clasificar en bacterianas, micóticas, parasitarias y virales. Precioso, perfecto, lo vamos a ver ahora. Pero a mí, particularmente, como soy médica, a pesar de ser microbióloga, me gusta más clasificarla por la forma de presentación clínica. Porque si vos ves un paciente con una uretritis y ves que tiene una supuración por el glande, o le pones un espéculo a la mujer y ves que tiene supuración por el cérvix, vos ya sabés que tiene uretritis o cervicitis, que es una infección exudativa. Y cuando ves el exudado, si es purulento, amarillo, vos ya pensás en un tipo de microbios. Y si es mucoso, o transparente, con pequeños hilitos, estrías, vos pensás en una infección por otro tipo de microbios. Entonces me gusta más clasificarlo en exudativas, mucosas y purulentas, y las que producen lesiones a nivel genital. Y esas lesiones también son diferentes. Pueden ser vesículas, pueden ser úlceras, o pueden ser lesiones proliferativas, por ejemplo, HPV, vesículas, por ejemplo, virus del Epstein-Barr, ulcerosas, treponema pallidum, sífilis o Haemophilus ducreyi. Ven ustedes que según el tipo de lesión, nosotros podemos ir ya pensando y descartando y viendo qué le vamos a pedir, a solicitar a nuestro paciente, a nuestra o nuestro paciente, para hacer un diagnóstico etiológico. Según la localización, también las podemos clasificar en bajas, uretritis, vaginitis y vaginosis. Ojo que las mujeres también podemos tener uretritis. En general, la uretra femenina es muy cortita y está muy despreciada y nadie revisa, pero es bueno, en el caso de una ITS, apretar el capuchón cuando revisás la paciente, apretar el capuchón del glande, porque a veces haciendo esa maniobra aparece, del glande me equivoqué, del clítoris, perdón. Apretar el capuchón del clítoris, bueno, que algo tiene que ver con el glande genéticamente. Y ahí, embriológicamente, queda mejor eso. Y ahí vamos a ver que aparece una gotita de pus o de secreción. Cuidado, puede haber uretritis en las mujeres. No despreciemos la uretra femenina. Vaginitis y vaginosis. Ahora vamos a ver la diferencia, la vamos a repasar, ustedes ya la saben. Y altas, en la mujer, salpingitis, puede ser también ovaritis, mucho más raro, lo más común, salpingitis y enfermedad pélvica inflamatoria aguda, EPIA. Y en los varones, prostatitis y epididimitis. Las prostatitis son de difícil diagnóstico y de difícil tratamiento, porque ahí llegan muy poco los antibióticos, en general son crónicas y cuesta mucho erradicarlas. Desde dónde procede el agente infeccioso, hablamos de infecciones endógenas, de la propia microbiota, ese desbalance que aumentan unas en desmedro de las otras y producen una inflamación aguda, por ejemplo, vaginitis por cándida, y las verdaderas ITS, que son infecciones exógenas. Cuando hablamos de ITS, de infecciones de transmisión sexual, hablamos de que nos contagiamos, el paciente se contagia de un tercero. Es una pareja que no es pareja. Siempre te metieron los cuernos. O metiste o te metieron los cuernos. La ITS grita la traición. Una pareja monogámica
no puede tener una ITS. No puede, salvo al inicio, pero después no puede. Porque siempre hay otro que contagia. Porque las verdaderas infecciones de transmisión sexual están producidas por microbios muy lábiles, que no resisten la desecación, la falta de temperatura, la falta de nutrientes. Son microbios que se mueren rápidamente. Por eso necesitan contacto íntimo, mucosa con mucosa. Por eso siempre hay un trío. No hay forma de que no. Eso que te dijeron, que fue un baño público, que se secó con una toalla, que fue a un hotel, que pidió ropa prestada, son todas mentiras. Son todas mentiras. Te metieron los cuernos. No hay forma. Cuando hablamos de las endógenas, hablamos que habitualmente son microorganismos de la misma microbiota habitual, que hay un desbalance. Que, por ejemplo, tomo antibióticos y aparecen las vaginitis por cándida o vaginosis por garnerelas. Exógenas son siempre microorganismos que no están en la microbiota. Son ITS, infecciones de transmisión sexual. Y también puede haber iatrogénicas, por ejemplo, cuando hacemos algún estudio de un procedimiento médico, por ejemplo, una histerosalpingografía, o hacemos una cistoscopía, y entonces ahí puede haber microbios que se introduzcan de modo iatrogénico por el médico. Ninguna de estas técnicas es 100% segura desde el punto de vista infeccioso. Siempre tiene la chance. Lo vamos a ver en la última clase, que vamos a ver infecciones intrahospitalarias. ¿Cómo fue cambiando el nombre? Antes eran antiguamente las enfermedades venéreas, porque se decía que se transportaban por las venas, algo medio loco, pero bueno, eran así llamadas, siempre fueron un tabú, algo mal visto socialmente. Después fueron enfermedades de transmisión sexual, y hoy usamos el término infecciones de transmisión sexual, ITS. Este es el cuadro que yo les contaba, que si quieren pueden clasificarlos así. A mí me gustan más en exudativas con lesión, y dentro de las lesiones vesícula, úlcera o lesiones proliferativas. Pero pueden, así también lo acepto. Cuando hablamos de bacterias, que son verdaderas ITS, hablamos de las que están en blanco. Las que están en rosita pueden ser microbiota, sí o no, y ahí podés darte el gusto de decir, ¿me habrán metido los cuernos? Y no, era endógena, era de su propia... El tipo te gusta mucho, la tipa te gusta mucho, vos decís, era endógena, y bueno, tuvimos mala suerte, chao, me lo quedo al tipo. Si el tipo o la tipa no te gusta y estás media en duda, le pego una patada o no le pego una patada, excusa perfecta. Me contagiaste, te vas al diablo y te sacás encima al tipo o la tipa o lo que sea, la pareja, queda mejor así. Entonces, dentro de las bacterias verdaderas ITS, Neisseria gonorrhoeae, gonococo, Chlamydia trachomatis, Treponema pallidum, productor de la sífilis, y Haemophilus ducreyi, productor del chancro blando o chancroide. Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealyticum, y también Mycoplasma genitalium, pueden ser de la misma microbiota, pero también pueden ser ITS. Te queda la duda, lo usas como querés. Klebsiella granulomatis, muy raras, Streptococcus beta-hemolítico grupo B, Streptococcus agalactiae, y las garnerelas. Otra vez, garnerelas, complejo GAM, garnerelas anaerobios,
y micoplasmas son un complejo, que los anaerobios pueden ser los mobiluncus, curticium, son un complejo que en poca cantidad pueden estar en la microbiota. Las mujeres con estrés, con toma de corticoides, las diabéticas, pueden aumentar esta cantidad y producir la vaginosis bacteriana que vamos a ver ahora. Hongos de la propia microbiota. No lo echaste, lo aguantás igual o lo echás, le mentís, qué sé yo. Cándidas, albicans, que es la mala de la película, y otras especies de cándidas también pueden dar vaginitis. Dentro de los virus siempre son por contacto, nunca son, no hay en la propia microbiota, los virus herpes simple. También pueden ser virus de la hepatitis B, de las hepatitis A, ojo, según la práctica sexual del paciente. Sexo oro anal. Si no, no. En cambio, con prácticas sexuales clásicas, pongámosle de alguna manera, qué sé yo, para cómo me están grabando, así que me cuesta más todo esto, siempre hablamos B, C y hepatitis B, C y D, son por los humores, por la sangre y por las secreciones vía sexual. La hepatitis A y la E, si la hubiera, que es muy rara, sexo oro anal. También se puede contagiar vía sexual el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, ustedes ya lo saben, el molluscum contagiosus, y también el HPV, el papiloma, y otro virus herpes, citomegalovirus. Los parásitos son verdaderas ITS. El Tirius pubis, la famosa ladilla, que no tiene nada que ver con la dicha, todo ese cuento que hay siempre. Sarcoptes scabiei, la sarna, que puede ser genital, sobre todo en los pliegues, me estoy señalando y queda mal, en los pliegues de la ingle. Trichomonas vaginalis, que es un protozoario flagelado, siempre ITS, se muere de nada, no aguanta vivir solito. Entoameba histolítica, otra vez. Entoameba y Giardia, otra vez sexo oro anal. Si no, imposible. Esto es para que vean qué tenemos nosotros en nuestro medio de los estudios microbiológicos del flujo vaginal. Hay un gran aumento del complejo GAM, Gardnerelas, anaerobios, micoplasmas y mobiluncus, hasta el 50%. Trichomonas vaginales 15 al 20% y cándidas 20 al 25%. Para que vean ustedes qué tenemos habitualmente, qué es lo esperado en un flujo vaginal. Ahora también depende de las características del flujo, que los vamos a repasar en esta segunda parte. Ustedes todos conocen este cuadro que nos legó la doctora Mónica Nogueras. Disculpen, pero se me seca un poco la boca. ¿Voy muy rápido? No, profe, está bien. No, profe, está bien. ¿Está bien? Bueno. Si necesitan preguntarme algo, me paran, no hay problema. Cuando ustedes ven este cuadro, es todo lo que podemos hacer desde el laboratorio. Vamos a ir viendo microbio por microbio cómo es la clínica y repasar qué hacemos para el diagnóstico. De los principales. No se asusten, es rápido. ¿Qué tenemos que hacer cuando vemos a un paciente con una posible ITS o con una infección por lo menos genital? No sabemos todavía si es ITS o no, lo vamos a saber con los antecedentes, lo que nos cuenta el paciente y el resultado. En el examen siempre tenemos que
ver nombre y apellido. Parece una perogrullada, pero qué sé yo, ponen Pérez. Y si no pones bien el nombre, nombre y apellido, si es consultorio externo o internado, nos interesa. Porque en el consultorio externo, si encontramos enterobacterias, en general, salvo en algún paciente especial, un diabético, un multitratado, si encontramos enterobacterias va a ser una colonización. En cambio, en un internado, esa causa de encontrar enterobacterias, enterococos, puede ser causa de infección, sobre todo si ha estado instrumentado. Escribimos qué exámenes vamos a solicitar, ahora los vamos a repasar, y muy importante si tiene enfermedades de base. No quiero que me escriban una historia clínica, por supuesto, pero diabetes, tratamiento con corticoides, antibióticos, es muy importante. Y lo que ustedes piensan, según lo que el paciente les contó, qué sé yo, el paciente te cuenta, no, doctora, hace 3 días que tuve relaciones sexuales con una persona desconocida. Y ahora, te dice el tipo, me levanté hoy y empecé con secreción uretral. No te dice así, te lo dice de otra manera, pero hoy acá no lo voy a decir. Y empecé con esto, vine inmediatamente al médico. Y entonces vos decís, bueno, le miraste una uretritis purulenta. Hace 3, 4 días tuvo relaciones sexuales con alguien no identificó, con un objeto no identificado, es de dudosa procedencia. Bueno, vos pensás en uretritis por gono. Si es una monja y cumple con los preceptos, vos no pensás uretritis por gono, vos pensás, bueno, tendrá un micoplasma, será de la misma microbiota. Es importante para nosotros, ustedes que hicieron la historia clínica, que nos digan una nota de color, algo, por eso lo puse en color, una nota de color, algo que ¡ping! Me haga pensar. Y si tiene tratamientos anteriores en el último mes, si no, no vale la pena. Cuando hablamos de la muestra con respecto a las infecciones genitales, es muy importante dónde tomamos la muestra. Ahora lo vamos a repasar, porque una cosa es la vaginitis o vaginosis, que tomamos la muestra de flujo vaginal, fondo de saco, y otra cosa muy distinta es las cervicitis, que tomamos la muestra de endocervix, porque las cervicitis están dadas por microbios que se unen al epitelio cilíndrico simple y no se unen al estratificado de la vagina. Por lo tanto, puedo hacer bueno, digo una exageración, muchos flujos vaginales, y si la mujer tiene una cervicitis por gono, nunca voy a tener el diagnóstico. Entonces, del sitio de la infección, tratando de que no contaminarla con la propia microbiota. Por ejemplo, voy a sacar un endocervix, pongo paciente en posición ginecológica, pongo espéculo, veo que encuentro el cervix primero. Cuando lo veo, primero con una pinza, con una torunda de algodón estéril o de gasa estéril, limpio el hocico de tenca, o con otro hisopo, limpio el hocico de tenca para evitar la contaminación y descarto ese hisopo, y con otro hisopo introduzco en el orificio y giro para sacar material. Una cantidad suficiente, porque toco y me voy tampoco. Muy importante el momento. Lo ideal de las tomas de muestra a ustedes les tiene que quedar, ya lo vieron en el laboratorio, periodo agudo de la enfermedad, antes de tomar antibióticos en lo posible y del sitio real de la infección. ¿Cómo la transporto una vez que la tomo? Porque habíamos hablado que todas estas ITS son en general bacterias que se mueren muy rápido, que no resisten la falta de temperatura, no resisten en el ambiente. Por eso es contacto íntimo mucosa con mucosa.
Entonces, siempre hay que transportarlas y conservarlas en medios de transporte. Y cada microbio tiene su medio de transporte adecuado. Antes de dar antibióticos hay que rotularlo y como se mueren rápido, hay que mandarlos rápido al laboratorio y que se procesen lo más rápido posible, aunque estén en medios de transporte. Cuando hablamos de qué tomas de muestras femeninas podemos hacer, flujo vaginal para vaginitis y vaginosis, endocervix para cervicitis. Si hay bartolinitis, inflamación, infección de las glándulas de Bartolino, porque muchas veces se obstruye el conducto excretor y da bartolinitis, mucho dolor y se palpa en los labios el tumor. Muchas veces hay que hacer una pequeña incisión o punción aspiración para tomar la muestra. Y hay que punzar la glándula de Bartolino o hacer una pequeña incisión para el drenaje. Y también puede haber lesiones ulcerosas y o verrucosas. ¿Qué hacemos con estas lesiones ulcerosas? Raspado, raspado del fondo de la úlcera. Y en las verrucosas también un raspado con un bisturí o con el mismo canto del portaobjeto. Una vez que, por ejemplo, sacada la muestra, que tengo el hisopo, sí o sí va al medio de transporte. En el caso, por ejemplo, de una cervicitis, si yo quiero, no sé si es cervicitis o vaginitis o vaginosis, entonces, ¿qué hago? Fondo de saco vaginal para vaginitis y vaginosis. Esa muestra va, una sola muestra, a un Stuart, introducido el hisopo dentro del transporte, no acá arriba, del medio de transporte. Porque muchas veces lo recibo con el hisopo acá. Ese hisopo está como al aire, los microbios están muertos. Si pienso que es una cervicitis y puede tener gono, entonces lo mismo, gram y cultivo, pongo el hisopo. Si pienso que esta cervicitis puede ser clamidia trachomatis, que es otra de las causas, hisopo, medio de transporte para clamidias, es un medio especial. Si pienso que estas cervicitis pueden ser micoplasmas o ureaplasmas, otro hisopo y medio de transporte específicos para micoplasmas. Así que vos fíjate que en la cervicitis tengo que sacar 3 hisopos y 3 medios diferentes de transporte. Con respecto a las infecciones genitales masculinas, de los varones, tenemos que, ¿qué muestra? Del sitio de la lesión. El tipo tiene uretritis, están saliendo gotas, si tiene una uretritis por gono, gotas y gotas de pus amarillento por la uretra. Vos le decís al paciente que, como decía un docente mío, muestre, saque, rebato el prepucio, que rebata él, no, yo no. Rebata el prepucio, le tenés que a veces decir en otros términos, si lo digo sin grabar, lo digo acá grabado no, rebata el prepucio, exprima el glande, y ahí van a salir las gotas de pus. Esas, en el caso del gono, es muy abundante, a cualquier hora del día. Ahí está, bueno, esto voy a decir algo un poco inconveniente para la grabación, pero eso que los pacientes vienen y te dicen, ¿por qué viene? Porque me llora el nene, te dicen, ¿no? Bueno, porque gotas y gotas, y vos ahí podés sacar todos los que vos quieras, le tomás porta, y le decía, ay, no, saco para ver, y guardo los portas para que después mostrarles a los alumnos. También, si tiene poca secreción, por ejemplo,
En el caso de que fuera una clamidia o caso que sea un micoplasma, por ahí tiene una gotita o 2 gotitas de secreción mucosa a la mañana y después durante el día no tiene más secreción. Entonces vos le das un tubo estéril y le decís, mañana cuando usted se levante, el primer chorrito, 1 centímetro, yo le marco acá con un fibrón. El primer chorrito que usted haga, lo junta en este y lo deja a temperatura ambiente y me lo trae. Ese primer chorro lava la uretra y junta los microbios que hay en la uretra, recoge esos microbios. Por eso un primer chorro miccional es una muy buena muestra para hacer diagnóstico de uretritis. Si hubiese lesiones ulcerosas, otra vez, hisopo, raspo el fondo de la úlcera. Si tuviera proctitis, rectitis el paciente, según las prácticas sexuales, tanto femeninas como masculinas, hisopado anal. Si, por ejemplo, el paciente tuviera esto, balanopostitis, balanitis, esto es una infección por cándidas. Acá la uretra no sale nada, así que le pido secreción uretral, inútil. Tengo que, con un hisopo, tomar la muestra de estas secreciones balano prepuciales. Y también, en algunos casos de prostatitis o epididimitis, puedo pedir un espermocultivo. Las muestras se transportan en medios especiales de transporte. Algunos los van a ver así, negros, porque tienen carbón activado. No están mal, se deben usar, sobre todo para que sobreviva el gono. Porque a veces los tiran diciendo que están mal el medio de transporte. No está mal, está a propósito hecho para que el gono sobreviva. Aquí tienen una lista de que trichomonas, Stuart o cariblear, cándidas pueden ser fisiológicas o nada, no se mueren. Garnerelas, gono, con un Stuart, tanto clamidia, como les conté antes, es un medio de transporte especial, lo mismo que los micoplasmas. Treponema pallidum no tiene medio de transporte, hay que tomar la muestra y mirar el campo oscuro a los pies del paciente. Para virus también tengo que transportarlo en medios de transporte especiales y guardarlos. Todos estos se guardan a temperatura ambiente. En cambio, si busco virus, tengo que guardarlos en la heladera y o freezer. Tirius pubis y Sarcoptes no hace falta ningún medio de transporte y el diagnóstico muchas veces es clínico. Bueno, vamos a ver un poquito qué hacemos, qué le solicitamos a cada una de estas patologías. Empezamos con el rey de la uretritis, el paradigma, la ITS por excelencia, que es la Neisseria gonorrhoeae. ¿Qué tiene el paciente? Lo que les conté ya, abundante secreción, esa secreción es purulenta, amarillenta, tanto de la uretra como del endocervix. Ven que las paredes de la vagina están normales. Lo único que, porque acá no se pega, salvo el gono puede adherirse a las paredes de la vagina y dar vaginitis en las niñas prepúberes. Por eso muchas veces, lamentablemente, se hace diagnóstico de abuso sexual en las niñas porque tienen vaginitis por gono. Si tiene vaginitis por gono, esa nena es una ITS, esa nena fue abusada. Es una enfermedad de denuncia obligatoria, hay que denunciarlo al director del hospital, del nosocomio, al juzgado. ¿Qué hacemos para hacer diagnóstico de Neisseria gonorrhoeae? Gram,
Abundantes leucocitos, abundantes diplococos gram negativos intra y extracelulares, cultivo e identificación. No hacemos búsqueda de antígeno, no hacemos genómica, muchísimo menos hacemos diagnóstico indirecto. Así que diagnóstico directo, gram, cultivo, identificación. En cambio, fíjate, me pongo los lentes. En un fresco vamos a ver que hay muchos leucocitos. Y vamos a ver esto en el gram. Patoneumónico en el varón. Varón con este gram, diagnóstico de uretritis por gono. Cultivo. Y genómica se hace solamente a los fines epidemiológicos para ver qué serotipo. No lo hacemos en los laboratorios de rutina. Y búsqueda de antígenos tampoco hacemos en los laboratorios de rutina. Treponema pallidum. Tenemos lesiones palmas y plantas, úlceras, el chancro, sifilítico. Es raro que sean besos, como en este caso, en general son únicos. La rociola sifilítica y los condilomas planos. Secundarismo, sífilis primaria, chancro con adenopatía satélite, complejo de Gom. ¿Qué vamos a ver acá? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? En fresco, a los pies del paciente, campo oscuro, para verlos moverse. Impregnación argéntica, sales de plata, no hace nadie esa coloración. ¿Se puede hacer genómica? Sí. ¿Se hace en Rosario? No. Directo, campo oscuro. No se cultiva. Acuérdense que es una de las pocas bacterias que no se cultivan. Y sí se puede hacer diagnóstico indirecto. ¿Cuándo hacer diagnóstico indirecto? Pregunta de examen. 10 días después de aparecida el chancro aumentan los anticuerpos. BDRL inespecífica puede dar falsos positivos, es una aglutinación muy barata, se confirma los positivos, listo, positivo tiene sífilis. A veces es una pregunta de examen. Este paciente que tenía una úlcera genital, la BDRL le dio positivo a los 10 días. ¿Qué haces vos? ¿Le decís es sifilítico o no? ¿O esperás? Casi todos dicen esperar. Y casi todos está mal. BDRL positiva con chancro menos de 10 días antes es diagnóstica. Indirecto, pero diagnóstico. BDRL negativa hay que esperar y repetirla. Esas BDRL positivas hay que confirmar ese diagnóstico. ¿Y cómo se confirma? Con FTA. No le puedo decir al paciente no tenés sífilis. Tampoco le puedo decir seguro tenés sífilis. Lo tengo que confirmar. Perdón que se me está un minuto, que me estoy quedando sin batería. Ya lo enchufo y sigo. Un segundo. Listo. Entonces, no, se desenchufa. Ahí está. Disculpen. Entonces, BDRL positiva, confirmo con FTA. BDRL negativa, puedo esperar unos días y repetirle o darla por negativa. Es poco sensible. Es mucho menos sensible que la FTA y no es específica. En cambio, la FTA, que es una inmunofluorescencia indirecta, es específica. Complejo GAM.
Gardnerella, vaginosis bacteriana, Gardnerelas, micoplasmas anaerobios mobiluncus. ¿Qué tiene la mujer? Vaginosis, abundante flujo, flujo maloliente, verdoso, purulento, alcalino, aumenta el olor con olor a pescado, fillodor positivo, aumenta el olor después de tener relaciones sexuales, porque se hace un fillodor con la secreción alcalina del semen. ¿Cómo hacemos diagnóstico? No, en fresco no usamos porque no hay reacción inflamatoria, no vale la pena. GRAM. En el GRAM vamos a ver células epiteliales planas de descamación, y dentro todas estas chiquititas, todos estos puntillados que ven acá, son todas Gardnerelas, cocobacilos gram negativos. Y adentro del citoplasma se ven Clue-cells. Y se cultivan a las 24 o 48 horas estas colonitas muy chiquititas con una beta-hemólisis muy típica. GRAM y cultivo, identificación, diagnóstico. La punta del iceberg son las Gardnerelas, pero sabemos que están todas juntas. Clamidias trachomatis, tiene uretritis y cervicitis, secreción mucosa, transparente, filante, como clara de huevo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Esto de teñir en Giemsa es muy operador dependiente, ya no se usa más. No se mira al microscopio, son muy pequeñas. Se pueden cultivar, sí, en células, porque son parásitos intracelulares obligados, iguales que los virus. No se hace de laboratorio de rutina. Así que el diagnóstico es búsqueda de antígeno o biología molecular. PCR, que se hace en Rosario. No hay diagnóstico indirecto. Micoplasmas y ureaplasmas. ¿Se acuerdan? La misma secreción, transparente, uretritis y cervicitis, que la clamidia trachomatis. No se miran al GRAM, porque se acuerdan que no tienen pared, por lo tanto no se tiñen. Cultivo. Cultivo, identificación y antibiograma. Hay métodos rápidos, micrométodos como estos, o métodos convencionales. Demora. Los métodos rápidos, como su nombre lo indica, 48-72 horas. Los métodos tradicionales de cultivo, de 5 a 7 días. Y no hay búsqueda de antígenos, sí hay biología molecular. Hongos. Mirá lo que es una vagina con vaginitis por cándida. Todas estas placas blancas, son típicas de las vaginitis por cándida. Esta mujer le pica y no aguanta más. Estas mismas lesiones son el muguet que aparece en la boca. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Fresco, vemos las levaduras, GRAM, levaduras brotadas, y cultivo, 24-48 horas en Saburó. Lo que vamos a ver en este GRAM de este flujo es células y abundantes leucocitos, porque tiene una vaginitis por cándida. Trichomonas vaginalis tiene este flujo, ya en 5 o 10 minutos terminamos. Este flujo abundante, blanquecino, espumoso, drena, y aunque se llame vaginalis, puede dar flujo en la mujer y uretritis en el varón. Así que si yo te lo informo, no digas que me equivoqué. Se observan en fresco, lo ideal a los pies del paciente, para ver la movilidad, porque tienen el tamaño aproximadamente de un leucocito, y tienen un penacho de flagelos polares, que se mueven muy rápido. Entonces es muy importante ver esa movilidad. Se pueden teñir, pero la verdad que ver esto, como está acá, es un aborto de la naturaleza, algo muy raro. En realidad siempre hacemos diagnóstico en fresco y se puede cultivar. En general se cultiva en las uretritis en el varón. En la mujer
un buen fresco, bien sacada la muestra y mirado rápido con alguien que entienda, tiene más de un 80% de positividad. En el varón baja al 40-50% el fresco. Por eso en el varón se puede cultivar. Se cultiva en un medio que tiene suero de caballo que se llama suero de Diamond. No importa eso es para mí, un medio líquido. También es para mí. El Tirius pubis es un piojo horrible, miren qué feo que es, del vello pubiano. Y igual que los piojos de la cabeza, se hace diagnóstico buscando el piojo o buscando las liendres. Diagnóstico directo, observación. No en fresco, observación al ojo desnudo de ver el piojo porque es macroscópico. El Sarcoptes, la sarna, ve estas vesículas perladas, es típica. Localizaciones, grandes pliegues, pliegues inguinales, abdominales. Mírenles también la parte interna de las muñecas, porque ahí pueden aparecer. Siempre es anterior, nunca es posterior. Y aparte recuerden que es prurito nocturno, que se exacerba con el anterior nocturno, que se exacerba con el reposo. El paciente a la noche se tapa los parásitos que están en todas estas galerías, empiezan a moverse porque le gusta el calorcito y ahí al paciente empieza a rascarse. Es típico, el tipo te dice, me acuesto, doctor, y doctora, y al rato me tengo que destapar porque me rasco, no doy más, a 4 manos. Diagnóstico es clínico, o también se puede buscar en esas vesículas perladas con microscopio el parásito, pero en general es clínico. Molluscum contagiosus son estas lesiones vinosas, que el diagnóstico es clínico, es viral y muchos se curan solos. Y el diagnóstico es clínico y virus de herpes simple tipo 1 o tipo 2, en general el tipo 2 es el más común genital, pero puede ser cualquiera, múltiples vesículas. Múltiples vesículas, aparecen rodetes de vesículas, igual que el herpes labial, muy dolorosas, diagnóstico, estas rápidamente se rompen, diagnóstico diferencial de esta úlcera con el chancro sifilítico, que no le duele. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Es un virus. Por supuesto que no hay observación en fresco, el efecto citopático del virus, pero eso es muy operador dependiente. Hoy hacemos búsqueda de antígenos por inmunofluorescencia directa o ELISA, y o biología molecular. Técnicas de PCR. ¿Vale la pena hacer diagnóstico indirecto? Yo diría que no, porque se acuerdan que los virus herpes tienen la capacidad de primoinfección, latencia, reactivación. Y en general, las fases sintomáticas son las reactivaciones. Y no hay aumento significativo de los anticuerpos en las reactivaciones. Así que nos manejamos con el diagnóstico directo, búsqueda de antígeno y o biología molecular, según el caso. Una mujer no embarazada, por ejemplo, que tenga lesiones, búsqueda de antígeno suficiente. Si está embarazada, gasto plata y hago una PCR, porque voy a cambiar la modalidad del nacimiento. No lo voy a dejar hacer parto normal para que el niño, el neonato no aspire, el feto no aspire las secreciones y no le pueda dar y no le dé meningoencefalitis grave. El HPV es un virus ARN que puede causar condilomas acuminados en la vagina, en los bordes del ano, en los pliegues,
o puede no tener nada, tener un cervix en el cervix normal, y es tener HPV, estar infectado. Por eso se hace la colposcopía, que ustedes lo van a ver en ginecobstetricia el año que viene. Pero se hace la colposcopía para ver qué zona puede haber lesión para sacar la biopsia. Porque la toma de muestra se hace o por raspado o por biopsia. Un cervix normal, y a medida que la lesión progresa, puede haber desde estas repollitos, vegetaciones, que son los condilomas acuminados, hasta el cáncer de cervix in situ, hasta cáncer invasivo. Por eso, ¿cómo hacemos el diagnóstico? PAP, para ver las células, el efecto citopático en las células, y después con PAP, con la citología foliativa, y después genómica, para ver qué serotipo es. Porque se acuerdan que había serotipos de alto, mediano y bajo grado de malignidad. Y según qué serotipo tengan, es qué conducta vamos a tener con la paciente o el paciente. Cuando hay ITS por patógenos entéricos, el mecanismo de transmisión es sexual, orofecal, y según esa práctica sexual. Puede ser una shigella, puede ser campi, oro, anal, hepatitis A, como dijimos antes, entoameba histolítica, Giardia lamblia. Tiene que darse la posibilidad de este tipo de sexo. Hay agentes que se transmiten, por vía sexual, que dan enfermedades sistémicas. Por supuesto que sí, hepatitis B, C y D, citomegalovirus, HIV. No van a producir lesión a nivel genital, pero sí van a producir enfermedades sistémicas. ¿Cómo controlamos las ITS? Por supuesto, la educación sexual. No cambio de pareja, monogamia, inicio, no sé si tardío, pero con un intervalo entre la menarca y las relaciones sexuales, el uso de preservativo, aunque en el HPV puede pasar el preservativo, pero bueno, una barrera más. Diagnóstico precoz, las vacunas para el HPV, para la hepatitis A, para la hepatitis B, y por supuesto el tratamiento, para evitar, curar la enfermedad y evitar que se transmita o que se cronifique o que pase a otro estadio, por ejemplo, como la sífilis. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Tienen algo para preguntarme o dejamos acá? No sé. Estas son cosas de la doctora Noguera. Yo soy incapaz. De mi parte no, profe, gracias. Gracias por la clase. Yo tampoco, profe. Bueno.